Buenas tardes, compañeros y compañeras. Doctora María Delia Telles. Mi nombre es Nubia Yaneda Ávila y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Hoy, en los enfoques filosóficos de la educación, haremos una breve reflexión acerca de la disciplina y la interdisciplinariedad. El mundo globalizado actual nos ha traído grandes retos en el campo educativo. El desarrollo acelerado de la técnica y la ciencia hace que la realidad y el mundo actual sea diverso y que esté en constante cambio y transformación. Por ello, los profesionales actuales deben tener herramientas de diversas ciencias para poder atender a las necesidades del mundo real. Los currículos entonces solamente serán pertinentes si responden a las necesidades del contexto actual. La interdisciplinariedad en este sentido en el proceso educativo se hace absolutamente necesaria. Entendemos por interdisciplinariedad a la interacción entre diversas disciplinas que aportan sus saberes, procesos y conocimientos para atender o responder a una problemática o comprender un fenómeno de estudio. Se intenta, a través de la cooperación de diversas disciplinas, aproximarse a un conocimiento unitario, a tener un saber único que permita responder a las necesidades de ese fenómeno o de esa problemática. En este sentido, debemos entender que las disciplinas y la interdisciplinariedad tienen una relación dialéctica, se retroalimentan y se necesitan entre sí. Es necesario que existan disciplinas independientes, que se enfoquen en una sola área del saber, en una ciencia, que se especialicen y profundicen en ella para poder obtener avances. Pero tampoco podemos desconocer que las disciplinas se relacionan constantemente cuando vamos a analizar un fenómeno o cuando vamos a responder a una situación profesional. Esta interacción y esta cooperación entre disciplinas hace que se den ciertos niveles de relación interdisciplinaria. Desde lo propuesto por Piaget encontramos que el nivel más básico es la multidisciplinariedad, en el cual varias ciencias confluyen y aportan sus saberes para solucionar una problemática. Pero estas ciencias no necesariamente se relacionan ni se tocan entre sí, tampoco se transforman. Muchas veces en las universidades y en los contextos educativos se puede observar la multidisciplinariedad. Los estudiantes están expuestos a aprender diversas disciplinas, pero estas están individualizadas y fragmentadas en sus áreas. El segundo nivel es la interdisciplinariedad. En este sentido, las disciplinas aportan sus saberes y se relacionan con otras disciplinas intentando transformarse a sí mismas y mejorar sus procesos, sus procedimientos y sus conceptos. Por último, Piaget nos propone que puede existir una transdisciplinariedad en la cual se generaría un sistema complejo de conocimiento en el que confluyen todas las disciplinas para poder comprender una realidad desde un único concepto, desde un único conocimiento. La interdisciplinaridad entonces es un proceso importante en la enseñanza, porque no podemos desconocer que el ser humano es un sujeto complejo, integral, donde confluyen aspectos sociales, espirituales, afectivos, emocionales, intelectuales y que se expresan o se comunican con la realidad que los rodea. Es por eso que es necesario, no solamente en la educación superior, sino también desde la educación preescolar y primaria, que se construyan diseños curriculares holísticos, en los cuales todas las ciencias converjan en proyectos transversales, en conocimientos que lleven al estudiante a comprender su realidad de una manera compleja, pero de una manera integral. Para este efecto, pues existen o enfrentamos diversas barreras aún en el proceso educativo. En primer medida es que los currículos actuales son tradicionales, están estructurados por asignaturas en las cuales cada uno de los docentes dicta su cátedra, evalúa sus saberes, pero no comparte con otras ciencias ninguno de los conocimientos.
todas las ciencias o todas las disciplinas se encuentran fragmentadas dentro del plan curricular. Muchas veces también los docentes desconocen el término de interdisciplinariedad y la manera como se puede llevar como a la realidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos que favorecerían la interdisciplinariedad en la enseñanza serían inicialmente proponer trabajos en equipo, fortalecer la enseñanza de las ciencias, el trabajo científico y las actividades que lleven al estudiante a desarrollar sus propias competencias, desarrollar las habilidades que son propias de la profesión que está estudiando. Cuando el estudiante enfrenta un proyecto o enfrenta una problemática que debe solucionar, pues va a tener que hacer uso de diversas disciplinas y en ese sentido puede encontrar una manera más global y más holística de comprender su propia profesión. Finalmente, la idea sería no evaluar solamente conceptos o evaluar procesos o procedimientos propios de una sola disciplina o de una sola ciencia, sino que al final de la asignatura se evalúen habilidades alcanzadas por el estudiante que tengan relación con su práctica docente. Para esto, para llegar a este objetivo, pues se hace necesario que nosotros como docentes aprendamos a realizar planeaciones educativas. Muchas veces la práctica docente está asociada al empirismo, a nuestras propias experiencias, a lo que hemos vivido y cómo podemos desarrollar la asignatura con determinado grupo. O responde a necesidades inmediatas, entonces se generan algunos planes imprevistos para poder resolver situaciones o problemáticas con el grupo en particular. Pero si nosotros queremos realmente lograr una educación interdisciplinar, pues se hace necesario hacer una planeación más estratégica desde la parte educativa, poder comprender cuál es el objetivo que nos queremos trazar al final, cuál es la competencia que queremos desarrollar en nuestros estudiantes como docentes, cuáles son los recursos que vamos a necesitar, cómo podemos interactuar y cooperar con otras ciencias, con otras disciplinas y cuáles son los procedimientos que esas disciplinas nos pueden aportar a nosotros en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. En conclusión, considero que la transformación educativa exige un cambio en la percepción de los docentes respecto a su práctica. El primero que debe transformarse, pues debe ser el mismo docente. Debe asumir una posición mucho más flexible, más crítica con respecto a su propia práctica y a su propia disciplina. Debe ser más consciente de la realidad actual, de la realidad globalizada y entender que cada uno de los fenómenos requiere de puntos de vista tanto sociales, científicos, políticos, que nos ayuden a comprender la realidad y a dar solución a problemáticas que se nos puedan presentar en la vida profesional. La interdisciplinariedad también invita a la confluencia de saberes, a tener un rigor científico para construir un saber más unitario y más global, pero también hace énfasis a que el profesional formado de esta manera debe desarrollar valores en los cuales aprenda a respetar y a tolerar las diferencias con otras disciplinas, que sea un profesional más abierto al cambio, con capacidad de trabajar en equipo, más ético y reflexivo frente a las realidades que exigen su profesión. Entonces, considero que el proceso de interdisciplinariedad es urgente, es necesario y hace parte primero del rol individual del docente, pero en segunda medida de las políticas que asuma la misma nación para poder describir lo que queremos que sea la educación de nuestros profesionales. Muchas gracias por su atención.